Entre siglos, un podcast de Héctor Aranda. Aquí hay una cosa que es que no solo fueron reyes, no solo fueron pobres, no solo... Hubo un grupo de personas y, Javier, aquí todo el mundo yo creo que ha venido por lo mismo, porque yo creo que todo el que le interese este tema ha jugado al Assassin's Creed, ha visto vídeos de los asesinos, saben quiénes son los templarios, saben que son los malos de cierto videojuego. ¿Cuáles son estas órdenes religiosas que acudieron a las cruzadas? Y yo te pregunto personalmente, ¿quiénes son los templarios? Muy bien, es muy interesante. Por cierto, Assassin's Creed. ¿Este? Este es el último, ahí salen asesinos. ¿Salen asesinos del Assassin's Creed? Bueno, el Assassin's Creed Sí, exactamente no, el pero código de salen asesinos. los Assassin con su... Porque también estuvieron en plena cruzada, aparece toda esta orden. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Tengo también un personaje ahí que va a mostrar todo lo que son los Assassin y toda esta gente, el viejo en la montaña. Existieron, de verdad. Por supuesto. Bueno, y de hecho... Es que me voy a liar a hablar ahí y ya nos vamos de la cruzada, pero es que se mataban entre ellos porque unos eran chiitas, otros eran suníes, otros no sé qué. Me la apunto para el final del podcast a hablar de asesinos de Assassin's Creed. Bueno, perdona, la pregunta era de los templarios. Las órdenes. Los templarios. Vale, mira, mi novela, por ejemplo, huí de hacer un templario. El protagonista al final se hace sepulcrista y aquí es donde viene el matiz, ¿vale? Los sepulcristas muchas veces es una orden militar, una orden religiosa. Todos son militar. órdenes religiosas, ¿no? Órdenes religiosas y unas se convierten en militares y otras no. Vale. Los caballeros del Santo Sepulcro en realidad son unas mesnadas pagadas por el obispo, con el patriarca de Jerusalén, ya patriarca latino y sus obispos, para proteger el Santo Sepulcro. Pero quienes cuidan el Santo Sepulcro son los clérigos, ¿no? Entonces, es una orden religiosa con una mesnada a su cargo, como hacía cualquier obispo en Europa. Bueno, en Alemania ya veis que había príncipes, por todos lados. obispos príncipe, que tenían su propio principado y eran el obispo y tenía sus tropas. Es que se vendían los puestos. Bueno, eso aparte. Pues todo eso estaba así. Entonces, ¿qué ocurre cuando se recupera el Santo Sepulcro? Pues que esa orden del Santo Sepulcro tiene también la obligación de tener cuerpo militar. Cuerpo militar para proteger el Santo Sepulcro. Pero todavía no son una orden, esos caballeros no viven como los monjes, algunos toman votos, son gente muy devota, todos, la mayor parte han ido a la cruzada, pues todos hacen unas votos a lo mejor de pobreza, de tal, pero no es algo obligatorio ni se establece que tengan que vivir como si fuesen los propios monjes, ¿no? Luego, una parte de esos sepulcristas, ya una vez conquistado Jerusalén, etcétera, son los que de pronto tienen la idea de escindirse, tomar esos votos como obligatorios, establecer una regla y de ahí surgirá lo que es el temple. La orden del temple. La orden del temple. Entonces estamos aquí entre los mal llamados guerreros monje. ¿Por qué mal llamados guerreros monje? Que a mí me encantaba de pequeño, lo decía mi padre y bueno tal, pero es que luego vas a la universidad y vas con te matizan. Un profesor de la universidad que hablaba mucho de esto, que bueno, aprovecho para saludarle, Carlos de Ayala, que sabe muchísimo de todas estas cosas, de órdenes militares, etcétera, pues tematiza. No son monjes, porque un monje ¿qué hace? Un monje se queda en el convento, reza al servicio de Dios. Ora et labora. Exacto. Es tiene unas reglas, es verdad, voto de pobreza, voto de obediencia, bla, bla, bla. Exacto. Pero no sale del monasterio o del convento. Mientras que los frailes, que también son personal religioso reglado, también tienen su regla, ellos sí salen del convento a limosna, predicar, etcétera, hacen la labor de servicio a Dios fuera de los muros. Al final estos templarios lo que hacen es, no vamos a estar aquí encerrados como los sepulcristas o como estas huestes sepulcristas que ellos eran al principio de ellos, protegiendo simplemente lo que es el Santo Sepulcro o acompañando al rey cuando iban con la Santa Cruz, que era la reliquia, era lo único que salían, no salían más, sino que nosotros vamos a salir a los caminos a proteger a los peregrinos. Entonces serían unos monjes, más bien guerreros frailes, ¿no? Porque salen fuera, ¿no? Eso sí, tienen unas reglas estrictas, famosas que han salido y después van copiando otras órdenes. Los imitan después los hospitalarios son... ¿Es otra orden? Es otra orden que está en Jerusalén también, que estaba incluso anterior a los templarios y al sepulcro. Era una orden religiosa de ayuda, tenían hospitales y tenían hospicios para los peregrinos. Pues cogen y a imitación un año más tarde, bueno, hay discusión historiográfica si es justo un poquito después de los templarios o 10 o 12 años más tarde, tenemos que después de los templarios ellos también ven esa necesidad de defender con las armas y salir a defender a los peregrinos fuera, no solamente defender Jerusalén, porque las dos zonas quieren defender Jerusalén, pero también a los peregrinos y todo lo que es los estados cruzados que se conforman para asegurar los caminos. Los hospitalarios, pues a un montón de sus religiosos y a otros que tenía contratados, como había hecho Orden del Sepulcro, los hace pues estos guerreros especializados religiosos. Más tarde tenemos a Orden de San Lázaro, que está muy relacionada con los leprosos. Sería muy largo de contar.
y la de los teutónicos, que también sale posteriormente. Esta llega ya cuando la cosa está en decadencia, llegan a morir en Acre, por ejemplo, en 1291, cuando ya los expulsan de allí. Estas son de Tierra Santa. ¿Qué ocurre en la península ibérica? Tenemos nuestras sabía que me ibas a órdenes, preguntar, claro. porque claro, la península ibérica está luchando contra el Islam toda la vida. Ve la aparición de estas órdenes y a imitación empiezan a salir órdenes autóctonas. ¿Y siguen siendo estas órdenes guerreros fraile? Sí, porque imitan Idénticamente las órdenes de Tierra Santa. Y sobre todo al inicio. Porque, por ejemplo, aquí en mi libro Fratricida, aquí sigue habiendo, por supuesto, calatravos, santiaguistas, la Orden de Montesa en Aragón, etc. Y estamos hablando ya de 1300 y pico, 1360. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo se ha ido desvirtuando. Bueno, los templarios sabemos que desaparecieron por un complot que le hizo ahí un rey francés con el Papa, y la verdad es que esos cargaron por intereses. Hablaremos de eso porque en Ángeles y Demonios, ¿no? Es lo típico. Es que esto fue así, fue real, ¿no? Los hospitalarios se mantuvieron, luego fueron ya sabemos, ¿no? Son los caballeros de la Orden de Malta, Orden de Rodas, van retrocediendo y cambiando el nombre, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Y van modificando un poco su visión al principio tan ascética, ¿no? Los templarios y hospitalarios al principio eran muy ascetas, los que ya los imitan en la península ibérica no son tan ascetas, pero al principio tienen muchas cosas parecidas, pero luego van haciéndose más órdenes políticas, que es lo que ocurre ya en el siglo XIV. Calatrava, que está organizada por el Reino de Castilla, impulsada por el Reino de Castilla, ya en 1117 o por ahí, y luego hasta 1300 y pico, que es la que sale de la Orden de Montesa en Aragón. Luego por en medio tenemos las órdenes Santiago y Alcántara. Santiago y Alcántara, que estas están propugnadas o auspiciadas por el Reino de León. También había templarios hospitalarios en la península ibérica luchando contra el Islam. A mí me surge una duda y realmente es la imagen, ya que hemos estado hablando de imagen, realidad y de que deben dudar nuestros espectadores, ¿por qué a día de hoy, y te recojo el guante de esa complot que se le hicieron a los templarios, por qué a día de hoy tenemos una mala imagen de los templarios? ¿Por qué se le ve como una orden secreta, ocultista, e incluso relacionada con el régimen nazi? Y con los masones. Y con los masones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa imagen si realmente no fueron ese tipo de orden? Pues yo creo que es que a la gente le gusta mucho también la fantasía. Sí, luego, por supuesto, coges las leyendas negras. Anda, que no tenemos leyenda negra en España, que encanta cogerlo, y sobre todo a temas de Hollywood, etcétera, que sale el Inquisidor y es el típico, personaje tenebroso, negro, etcétera, saltándose totalmente la realidad histórica. Y eso es lo que va calando. Con los templarios pasó algo parecido, una leyenda negra contra ellos. O sea, se les quema por herejes, sodomitas, etcétera, que es la justificación que hace el rey, que estaba endeudado hasta las trancas, por los templarios se habían hecho los banqueros de Europa, le debían muchísimo, sobre todo al rey francés. Los templarios tienen principalmente su sede, tienen por toda Europa, también en España, los reinos castellanos y aragoneses y leoneses, pero están principalmente en Francia. ¿En Aviñón, puede ser? Pues creo que es en Aviñón, donde está la fundamental, y también están ahí los papas. ¿Qué ocurre? Que el rey no quería pagar todo eso. Se había endeudado no solamente él, sus antepasados. Entonces, claro, llega un momento en que lo que quiere es coger todo quitarse la deuda y encima coger todo su poder. Claro. Al principio el Papa Clemente está ahí un poco dubitativo, pero al final acaba, como estaba en Aviñón, porque el papado pasa de Roma a Aviñón, tenía totalmente la situación, la influencia, estaba encima, muy influenciado por el reino de Francia. Y acaba cediendo y pasa esto. Entonces se disuelve la orden. Y bueno, pues se quedan con su dinero y se acaba la deuda. Entonces los templarios quedan ya con ese mito de que si sigue habiendo templarios ocultos, ¿no? Criptotemplarios, que si luego eso pasaría a los Illuminati, todas estas cosas que yo francamente ha estado muy bien ver alguna película así. La película de la búsqueda, ¿no? Y cosas así, ves un poquito de eso, te gusta, pero cuando eres historiador tú sabes que todo eso es mentira. Es mentira, no hay datos reales. Entonces si te quieres ceñir a lo que pasó de verdad, te tienes que pensar que los templarios efectivamente desaparecieron en 1314 con el último Jacques de Molay y 120 caballeros quemados en la hoguera, y que ya luego no hubo nada más. Pero bueno, queda muy bonito para hacer películas y novelas y todo eso. Y sobre todo americanadas. También. Hollywood manda mucho. Sí. Dicho esto, estábamos retomando ese camino hacia Tierra Santa, estamos a punto de entrar en Jerusalén, estamos a punto, ¿no?, de que empiece el mambo, de que empiece la lucha en Tierra Santa. ¿Cómo fueron las rutas que llevaron a nuestros soldados hasta Jerusalén? ¿Cómo se desplazaron los soldados? Vale. ¿Qué llevaban encima? Muy bien. Estamos en Constantinopla, vamos a empezar ahí, que están ya han llegado a Constantinopla, con un montón de vicisitudes, hasta se tienen que
pactar y pasar por el reino de Hungría, que aunque era cristiano había sufrido muchos saqueos por parte de los cruzados pobres y entonces no les hacía gracia que cruzase ninguna hueste por allí, hay que dejar hasta rehenes. Eso, por ejemplo, la ruta que llega a Godofredo de Bouillon con sus hermanos Balduino, etcétera, que son los loreneses, ¿no? Los flamencos, los que vienen de la zona ahí de tal. Bueno, han llegado todos ya, vamos a ponerlo. Bueno, hay un naufragio, hay uno que casi muere ahogado, que es precisamente el hermano del rey de Francia, el conde de Vermandois, Hugo de Vermandois. Bueno, o Vermandois, si es que no sé francés. Entonces, cruzando desde Italia en barco hacia lo que sería Albania, para después llegar hasta Constantinopla, Se hunde. se hunde y bueno, se salva por los pelos y unos cuantos de su guardia de caballeros. Joder. Pero vamos, y él sigue para allá, ¿no? Y llegará después a avanzar muchísimo en la cruzada. Bueno, estamos, que han cruzado ya, Alejo los cruza. A Estambul, el actual Estambul, en que Constantinopla. Entonces les cruza el Bósforo, que había hecho también antes con los peregrinos de la cruzada de los pobres, y luego pues los masacran y recoge a los supervivientes y se los lleva. Ahora Esos hablaremos. supervivientes se quedan, o sea, tienen las narices de quedarse. Que no, que aquí hasta el final. Y siguen hasta el final. Unos supervivientes que, imagínate, eran 20 y tantos mil y quedan 3.000 vivos. Los otros son o muertos o esclavizados. Joder, que... Entonces, sí, una de las masacres más gordas que hay, y esos 3.000 todavía se quedan y se unen a la hueste del duque de Godofredo de Bouillon, ¿no? Llegamos a Nicea. Nicea es una ciudad importantísima para el cristianismo, bueno, el concilio de Nicea, Claro. etcétera. Para Alejo era recuperar una de las perlas Plazas fuertes. y de las joyas del imperio que había perdido su antecesor. Entonces, rodean Nicea y allí, cuando está Nicea a punto de caer, bueno, a punto, están ahí como pactando con Nicea, salvan también que vienen el sultán turco, que no estaba justo en la ciudad, sin embargo estaba su hijo, su mujer y su hijo pequeño. Viene a intentar desbloquear el asedio, lo rechazan, y entonces cuando parece que la van a tomar, Alejo, que era un tío Alejo I, el emperador, muy astuto, muy ladino, había conseguido introducir unos espías y llegar a un acuerdo antes para tener Nicea para él, porque no se fiaba de los cruzados, aunque le han prestado vasallaje. Entonces, de pronto los cruzados un día van a tomar la ciudad y se encuentran que ya están las banderas puestas del águila bicéfala del Imperio Bizantino. Bueno, yo he estado en Nicea, yo me he hecho todo este viaje. ¡Qué maravilla! Yo me hice la ruta de los cruzados. Me fui a Estambul, o sea, Estambul ahora, Constantinopla, crucé el Bósforo, fui a Nicea, busqué Dorilea, que he encontrado Dorilea, que es la siguiente batalla que vamos a hablar. Es muy complicado porque no hay carteles de Dorilea. O sea, no lo tienen puesto ahí nadie porque no les interesa. Y yo creo que encontré más o menos dónde fue la llanura de la batalla. Y luego pues seguí cruzando todas las planicies, llegué a las puertas cilicias, Tarso, y llegué hasta Antioquía. Ya no puedo bajar más porque estamos con la guerra, está la guerra de Siria, Líbano, y ya no puedo más. Entonces eso fue esa parte de la cruzada. Por hacerle un pequeño mapa mental al espectador, aparte de que estaremos poniendo un mapa aquí, ¿vale? Para que lo vean. Les voy a explicar, bueno, lo vais a ver que la ruta que realmente siguieron los cruzados es una ruta por el Mediterráneo hasta llegar al estrecho del Bósforo y de los Dardanelos. Ese estrecho que se encuentra al este de Grecia, ¿vale? Es el único paso natural que hay hacia el Mar Negro. Y para que se haga el espectador medio una idea, allí en ese estrecho también se dio en la Primera Guerra Mundial una batalla importante, que es la batalla de Galípoli, por si alguno lo quiere ubicar en ese territorio. Y justo llegando al Mar Negro, pues desembocas efectivamente en el territorio del antiguo del Sacro Imperio, iba a decir, del Imperio Romano de Oriente, y llegas a Bizancio, ¿vale? A Constantinopla. Es para que simplemente el espectador se haga como un poco la ruta o el mapa mental de cómo llegamos al territorio.